a la pregunta, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? Comentarios, quienes tienen por ahí su manual pueden hacerme algún comentario o ya han estado en algún curso de resiliencia. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué significa ser resiliente? Para mí es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, llámese un trauma, tragedia, amenaza o una fuente de tensión. Gracias. Yo no he estado en un curso de resiliencia, pero viendo los videos que usted compartió y lo que nos estaba diciendo, alcanzaba a entender que es la capacidad que tenemos de enfrentar nuestros desafíos y adversidades de una manera positiva, logrando superarnos ante los desafíos, pruebas, y olvidé la palabra con lo que empezó a decir ahora, pero para mí ese proceso, esa capacidad de sacar provecho del desafío de la adversidad que estoy viviendo. Gracias, gracias. Buenas definiciones, sí. Sí, Doctor, sí. yo pensaba que además de sobrellevar la adversidad y vencer el desafío, lo más importante es sacarle provecho y ver la oportunidad que le trae el mismo. O sea que podemos sacar un beneficio de nuestra actuación, por decirlo así, sobre la adversidad, superándola y a la vez sacando una cosa positiva de la adversidad que hemos superado. Gracias, perfecto, perfecto. Entonces estamos aprendiendo que la resiliencia es la capacidad de sobreponernos, de levantarnos, de recuperarnos, de adaptarnos a la adversidad. Y al final de una crisis, incluso salir fortalecidos, salir con un aprendizaje que nos da más fuerza para poder hacerle frente a nuevos desafíos. El tema de la resiliencia, perdón, desde mi punto de vista, la humanidad siempre ha tenido que enfrentar la adversidad. Y cuando vemos el pasado, vemos crisis como por ejemplo un virus que llega y arrastra la mitad de toda la población de Europa y cosas así como esa. ¿Verdad? Pero en particular, el tema de la resiliencia cobró fuerza en la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el genocidio nazi. 6 millones de judíos que pasan por los campos de concentración, que son asesinados. Después de la Segunda Guerra Mundial comienzan los judíos a contar su historia. Algunos se cerraron y no querían hablar de la experiencia que habían tenido porque para ellos representaba un trauma, pero otros comenzaron a escribir sobre esa historia. Comenzaron incluso a hacer cine sobre esas historias. Y hay particularmente 2 judíos que en mi caso personal me impresionaron mucho. Uno, Víctor Frankl, que pasó por la experiencia de los campos de concentración. El otro, Boris Cyrulnik, otro judío que a la edad de 6 años pasó por los campos de concentración. Víctor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido o El hombre en busca de significado, comenta la experiencia de los campos de concentración, cómo la gente se suicidaba con frecuencia, las condiciones difíciles. Y él comenta cómo él, siendo un médico, empezó a tratar de ayudar a otras personas que estaban pasando por sufrimiento y que ese hecho como que le ayudó a fortalecerse y a poder superar eso. Pero un día, dice, él vio pasar a sus padres a las cámaras de gas y no regresaron. A su esposa, a sus hijos y no regresaron. Otro día él mismo fue llevado a las cámaras de gas, pero por fortuna, entre comillas, ese día le acaba la leña a los nazis y por esa circunstancia no muere ese día. Sin embargo, un día lo llevan a un cuarto con un foco pequeño
lo sientan, lo acuestan en una mesa, lo amarran de los brazos y piernas, desnudo, y empiezan a hacer experimentos de fertilización en su cuerpo, empiezan a abrir su cuerpo sin anestesia. Y en ese momento tan difícil por el que estaba pasando Víctor Frankl, él hace esta reflexión. Él dice, yo no puedo evitar que los nazis hagan con mi cuerpo lo que quieran, mas yo soy dueño de mi última libertad. Y la pregunta entonces que yo les hago es, ¿cuál es nuestra última libertad? ¿Cuál es esa última libertad que todos nosotros tenemos? Nuestras Poder decisiones. oh, perdón. ¿Sí, sí? ¿Sí? ¿Nuevamente? Nuestras decisiones. Ajá, la libertad de decidir, el libre albedrío, el poder de decidir. Ajá, interesante. ¿Otro comentario? La última libertad es la libertad de elegir cómo respondemos a las cosas. Al final no podemos controlar lo que nos pasa, pero podemos controlar cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Gracias, perfecto. Esa es la respuesta que dio Víctor Frankl. Nosotros podemos decidir cómo vamos a responder ante lo que nos sucede. Y Víctor Frankl llegó hasta sentir lástima y sentir compasión por los nazis que lo habían maltratado. Entonces, ese libro, El hombre en busca de sentido, nos enseña cómo cuando nosotros podemos tener un propósito superior, el tener un propósito, eso le da sentido a nuestra vida y nos permite poder hacerle frente a cualquier adversidad que llegue. Dice Víctor Frankl que una noche 3 de sus mejores amigos habían decidido suicidarse y un grupo de compañeros decidió visitar a cada uno de ellos y recordarle una razón importante por la que debían seguir vivos. Para uno, la posibilidad de que sus hijos que habían logrado salir del país pudiera verlos si él tan solo tenía la constancia para seguir adelante, perseverar hasta que terminara esa guerra. Otro que era un científico, le recordaron que si él no completaba su obra y no la daba a conocer, nadie iba a conocerla, pues, y la humanidad se iba a perder de algo importante como era esto a lo que él le había dedicado mucho tiempo. Y estas personas con solo redescubrir una razón importante para seguir adelante, eso fue suficiente para que siguieran avanzando. El otro hombre, Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es autor de un libro que se llama Los patitos feos. Él, siendo un niño, le tocó la misma experiencia de los campos de concentración. A diferencia de Víctor Frankl, él era un niño. Víctor Frankl ya era un adulto. Y un día dice que habían 1,700 prisioneros que lo iban a llevar a las cámaras de gas y él era uno de los 1,700. Pero en un camión estaba lleno de cadáveres. Y al ver una mujer que se había escondido en medio de los cadáveres y se había hecho pasar por muerta, al ver a ese niño de 6 años, tuvo compasión del niño y lo llamó para el que llegara al camión. Y lo escondió debajo de ella, debajo del cuerpo de ella, y eso permitió que ese niño salvara su vida. Sin embargo, al terminar la guerra, Boris Cyrulnik fue uno de esos niños sin padres, uno de esos huérfanos que andan de asilo en asilo, de correccional en correccional, y según la teoría, cualquiera diría, era un niño, un joven condenado a convertirse en un delincuente al llegar a la adultez. Pero afortunadamente él finalmente pudo conectarse con una familia que lo motivó para que siguiera estudiando, estimuló su pasatiempo, su deporte preferido, y estas pequeñas cosas fueron contribuyendo para que él finalmente decidiera dejar de ser un patito feo y convertirse en una de las autoridades mundiales sobre el tema de la resiliencia. Entonces, podemos ver pues que a estas alturas la importancia de
aprender a fortalecer nuestro carácter, a desarrollar el poder de nuestro carácter. Aunque sucedan cosas malas a nuestro alrededor, nosotros podemos elegir la manera en que vamos a reaccionar. Asumir la responsabilidad de nuestras reacciones, incluso cuando enfrentamos desafíos, eso nos brinda paz y poder. El creer que alguien o algo podrá hacernos sentir ofendidos, irritados, lastimados emocionalmente o amargados, disminuye nuestro poder, disminuye nuestro albedrío moral y nos transforma en objetos sobre los cuales se actúa. Sin embargo, en calidad de agentes, usted y yo tenemos el poder de actuar y de escoger la forma en que vamos a reaccionar. En su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el doctor Stephen Covey a este comportamiento le da un nombre y es uno de sus 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Le llama ser proactivo. Ser proactivo tiene que ver con no reaccionar ante lo que nos pasa, sino ser capaces de decidir de manera consciente cómo vamos a responder ante lo que nos está sucediendo. Entonces es importante a estas alturas el aprender a ser proactivos. A continuación voy a mostrarles un video. Esta es una caricatura de una casa. Imaginemos que somos una casa viviente. Dios viene a reconstruir esa casa. Al principio, quizá entendamos lo que Él está haciendo. Está arreglando los ductos y tapando las goteras del techo y mucho más. Sabíamos que esas reparaciones eran necesarias, así que no nos sorprende. Pero de repente, empieza a sacudir la casa de una forma que nos duele profundamente y que no parece tener sentido. ¿Qué es lo que se propone? La explicación es que Él está construyendo una casa muy distinta a la que habíamos pensado. Le agrega habitaciones por aquí, un segundo piso por acá. Edifica torres, hace patios cercados. Creíamos que nos iba a convertir en una pequeña y linda cabaña. Pero Él está construyendo un palacio. Y otra vez, si no, sí, ¿Puedo hacer una pregunta, José? sí, sí, Sin adversidad no hay resiliencia. pues la adversidad es como, como decir, imaginémonos el engranaje de una máquina. Ese engranaje, al ponerse en movimiento, se produce un proceso de desgaste, una oposición. Pero a medida que el engranaje entra en movimiento, esa fuerza, ese desgaste que va produciendo, posibilita que la máquina opere y la máquina siga avanzando. En este caso, si nosotros no tuviéramos oposición en la vida, nos volveríamos débiles. ¿Por qué? Porque al no saber sobre el dolor, la pérdida, el fracaso, no estaríamos preparados para el momento en que aparezca y nos volveríamos personas débiles. Y ese es uno de los riesgos más grandes cuando, por ejemplo, nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos lo que es el mundo real, que en el mundo real existe una oposición, existe adversidad, existe maldad, existe. Y entonces, si nosotros les hacemos creer que ellos son lo máximo en el mundo, que ellos son súper niños, que son aquí, cuando de repente, por ejemplo, los niños entran al kinder, entran a la primaria y se enfrentan al bullying, estos niños no están preparados precisamente porque no fueron preparados en sus propios hogares.
Sí, aquí te estaba viendo una mano levantada. Yo quería dar mi opinión al respecto. Adelante. Sí, ya, yo pienso que cada uno de nosotros como que tuviera la resiliencia latente, digamos, o sea, expectante para cualquier adversidad que viene, realmente echar a andar la resiliencia, pensaba yo. Exacto, exacto. Entonces, no olvidemos, existe una oposición en cada decisión que tomamos. ¿Sí, William? Si no estoy mal, la resiliencia se refiere también a aquellos materiales que son pasados por fuego y tienen la capacidad de volverse más fuertes. Entonces, para contestar la pregunta del hermano que estaba consultando, que sin resiliencia, sin adversión no hay resiliencia, la verdad que tiene que haber alguna adversidad para poder fortalecernos y llevar a cabo este proceso de la resiliencia, ¿verdad? Sí, sí, exacto. De hecho, el concepto de resiliencia nació de la ingeniería, de materias como la resistencia de materiales, en donde se descubrió que ciertos metales tenían esa flexibilidad como para que al estar sometidos a presión, después de ser sometidos a presión, regresaran y recuperaran su posición inicial. Entonces, a esa característica de ciertos metales, esa es lo que se ha llamado resiliencia. Y ahora, trasladado ese concepto al comportamiento humano, entonces estamos llamándole resiliencia a esa capacidad del ser humano de, enfrentado a una amenaza, a una crisis, el ser capaz de recuperarse de ese tipo de situaciones y salir fortalecido. Dos cosas, recuperación, y dos, salir fortalecido a través de esa experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Adelante. El caernos, el tropezarnos, el tener adversidades en la vida muchas veces no es una elección propia de uno. Como tú dijiste la vez pasada, hay veces hay injerencias externas que influyen en eso, pero el hecho de levantarnos, ahí es donde influye la resiliencia, ¿no? Sí, como El una decisión recuperarnos. personal, de no Claro. quedarme en el suelo, de decidir enfrentar esa situación. En mi caso personal, yo nací con una condición de salud bastante delicada. Toda mi vida he tenido problemas con mi piel. Tengo 2 enfermedades de mi piel con las que tengo que lidiar la mayor parte de mi vida, y para mí el sol es mi enemigo mortal. Mi enemigo mortal, para mí el invierno aquí en Utah es fabuloso, a mi esposa no le gusta. El verano para mí, que es tan caliente, es la muerte, y si yo me expongo una tarde al verano, yo desarrollo una crisis en mi piel terrible, ¿vale? Un día yo estaba con mi papá, y mi papá se dedicaba a lo que es pintar vehículos, a la pintura de vehículos, y me llevó a él para que le ayudara. Le habían dado el encargo de pintar como 12 carros que lo iban a transformar en taxis, y allá en El Salvador los pintan no sé, todavía de amarillo y cosas así. La cuestión es que ese día que yo le fui a ayudar a mi papá, a la hora del mediodía, yo estaba sudando, mi piel me estaba picando, y yo realmente ese día, al ver lo difícil que sería mi vida si yo seguía el camino de mi papá, ese día tomé una decisión importante para mi vida, y es que iba a estudiar, que me iba a preparar para no tener que vivir y tener que trabajar en una tarea en donde todo el día pasar expuesto a las circunstancias del medio, pues, y prácticamente yo estudié por necesidad, porque no tenía otra opción. Cuando terminé mi 6º grado, mi papá me dijo, hasta aquí te vamos a ayudar, porque ya entrar a secundaria es muy caro, y la única opción que yo tenía era quedar en el Instituto Nacional, que en esa época costaba 2 colones mensuales la colegiatura, y el uniforme valía 60 centavos la yarda, y eso sí lo podían pagar mis papás, pero el gran reto era pasar ese examen de admisión. Y yo recuerdo esa vacación la pasé estudiando, y yo no tenía quien me presionara, porque mis papás no habían estudiado mucho, y ellos querían que yo me superara, pero no sabían cómo ayudarme.
finalmente el día que tenía que hacer el examen de admisión, recuerdo que mi papá y mi mamá a la hora del desayuno me llevaron una sopa. Yo no sé de qué pájaro, pero me dijeron, tomate esta sopa porque esta sopa te va a ayudar para el cerebro y vas a pasar ese examen. Y ejercí mi fe, creí en mis padres y lo que me estaban haciendo. Ahora, el día en que entregaron las notas, iba con mi papá y mi mamá y cada nombre que mencionaban salía por lo que yo le llamaba la puerta del triunfo. Y al final todos los que no habían pasado regresaban por la puerta por donde habían entrado. Y cuando mencionaron el número 31, parece que eran 60 los cupos que habían, dijeron mi nombre en el número 31 y nunca me había sentido tan feliz como esa ocasión en donde escuché mi nombre. Y eso me abrió la oportunidad de seguir estudiando. Terminé mi bachillerato y otra vez la misma canción, no te podemos ayudar con la universidad. Y sabía entonces que si quería estudiar en la universidad tenía que conseguir una beca. Y yo fui a Bienestar Estudiantil y desesperé a la trabajadora social al punto que por desesperación fue a verme a la casa para ver si calificaba para que era la primera razón para mi situación económica. Y con las notas estaba bien. Cuando me entrevistó a mis padres y se fue, me preguntó dónde podía agarrar un bus para regresar a la Universidad Nacional. Yo vivía en la colonia Málaga, en Santa Anita. Y ahí estaba a las 5, podía tomar la ruta 5 y luego en el centro tomar otro bus para la universidad. Pero le dije que no se preocupara, que yo le iba a llevar hasta la parada. Y la llevé a pie, la hice atravesar de todo el cementerio hasta que llegamos a una ruta, no recuerdo qué número era la ruta, que la llevaba directamente a la universidad. Pero ya cuando llegamos allí, ya la había convencido. Y así conseguí mi beca para estudiar en la universidad. Y bueno, otra vez, si yo no hubiera tenido esa adversidad, si hubiera tenido una piel como la de todos, como yo veo a gente aquí en Estados Unidos que hasta sin camisa van corriendo en medio del sol y no pasa nada. Y yo digo, wow, si hiciera eso, tendría cáncer en la piel en este momento. Entonces, pero esa adversidad a mí me ayudó. Y ahora pues le agradezco a Dios que esa adversidad me obligó a tener que valorar la preparación. Y supongo que cada uno de ustedes ha tenido una situación particular que es la que lo ha motivado a tener que tomar algunas decisiones que en este momento se sienten tranquilos y satisfechos de haberlas tomado, pero que cuando tuvieron que tomarlas no fueron fáciles.